¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a El Debate. Les prometimos que el 21 de julio íbamos a estar a partir de las 22 y aquí estamos con todos ustedes. Como ustedes saben, el voto es una herramienta de poder. ¿Sabemos emplear el voto? Desde el año 1983 a la fecha han pasado 38 años y primero elegimos partidos políticos, después figuras carismáticas, después caras, después gente relacionada en distintos ámbitos que recayeron en la política y fueron hasta gobernadores. Gente del deporte, de la cultura. Hoy es un mix. Hoy tenemos de todo en la política. Y les decía, el voto es una herramienta de poder y tenemos que saber usarla. Y el conocimiento es una herramienta de poder y es por eso que pretendemos con el debate llevarle conocimiento de quiénes son los candidatos en estas elecciones. Las terceras que se realizan en este 2021 en la República Argentina. Primero Misiones, después Jujuy con diferentes resultados, con partidos que vitoreaban a sus candidatos y demás, y este es el turno de Salta. 15 de agosto, elecciones legislativas, y hay que recordar que se va a elegir un intendente, el intendente de un municipio intervenido como es el municipio de Aguaray. Así que vamos a ir conociendo a través del debate todo lo que vamos a elegir en la provincia de Salta en estas elecciones del 15 de agosto. En Argentina ya votó Misiones, Jujuy, Salta el 15 de agosto, como les decíamos. ¿Cuál será el sistema a emplear? El sistema de voto electrónico archiconocido ya en la provincia de Salta. Son 446 cargos legislativos, que vamos a elegir 12 senadores provinciales, 30 diputados provinciales, 343 concejales en los 60 municipios de la provincia, además de los 60 convencionales constituyentes que tendrán la misión nada más y nada menos que reformar nuestra Carta Magna. Y además el intendente de Aguaray, que también conoceremos a sus candidatos. Señoras y señores, habiendo hecho esta presentación, les recordamos que los candidatos están organizados en 7 frentes electorales, 8 alianzas, 26 partidos políticos y 36 agrupaciones municipales. Vale decir que si intentamos de alguna manera traerlos a todos, no nos va a dar el tiempo hasta el 15 de agosto, día de las elecciones. Iremos haciendo a las cabezas de cada una de estas listas la invitación correspondiente para que estén esta noche en el debate. 3 candidatos a senadores, 3 candidatos a diputados provinciales y 3 candidatos a concejales. Quédense con nosotros porque les va a interesar. Y ya presentamos el primer segmento que va a ser con candidatos a senadores provinciales. Ellos van a tener 1 minuto cada uno para presentarse y después vamos a escuchar seguramente todas sus ideas. Empezamos de esta manera, le damos la bienvenida. Ella es candidata a senadora provincial. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Marianela Ibarra, de profesión ingeniera, de vocación docente. Me considero una mujer proactiva, decidida, con mucha vocación de servicio. Creo en el trabajo en equipo, creo en la fortaleza de las instituciones. Además creo en lo que es la decisión, la tenacidad y el esfuerzo de todas las mujeres. Espero que esto sirva para abrir la puerta para que más mujeres puedan participar en los distintos ámbitos de la vida, ¿no? También quiero contarles que me sumo en la propuesta del doctor Bernardo Biela en el partido Salta Independiente. Estoy candidata a senadora por Capital, junto con el doctor y todo el equipo de trabajo. Esperamos poder plantear distintas alternativas y una propuesta firme. Es cierto, actualmente en la Cámara de Senadores tenemos una zona senadora, Silvina Avilés. De hecho, ya hubo una senadora por Capital y estamos hablando de una gran campaña realizada, ¿se acuerdan ustedes? Por el Partido Obrero en aquella oportunidad cuando tenía la mayoría de los concejales, 11 si no me equivoco, 9 u 11 en el Consejo Deliberante, una brillante campaña con una senadora por Capital. Será Marianela Ibarra la próxima senadora por Capital. Conocemos a nuestro segundo invitado de la noche. Soy Bernardo Solá. Tengo 54 años, casado, 2 hijos. Soy candidato a senador por la Unión Cívica Radical, porque soy radical. Y creo que en estas elecciones las alternativas que tenemos para votar son diversas. Y creo que la Unión Cívica Radical es el partido que lleva la mejor propuesta. Por eso considero que la gente, cuando vaya a votar, tiene la alternativa de la Unión Cívica Radical. Y digo esto porque he nacido radical, soy radical y voy a seguir siendo radical, porque el radicalismo
no es solo una ficha de afiliación. El radicalismo es un estilo de vida, y ese estilo de vida es la austeridad, es la sencillez y básicamente es el respeto a las instituciones, el respeto a la democracia y el respeto a la república. Por eso cuando vaya a votar la gente, cuando vote a un radical, sabe perfectamente a quién está votando y quiénes son los candidatos de la Unión Cívica Radical. Bueno, un apellido ilustre dentro del radicalismo, ¿eh? Lo conocimos a su padre. De hecho, en las comunicaciones tuvo que ver su hermano en alguna oportunidad. Pero seguimos conociendo a quiénes son los candidatos a senadores por la capital de Salta y este es nuestro próximo invitado. Soy Matías Posadas, soy candidato a senador por el departamento capital del Frente Gana Salta. Estoy casado, tengo 2 hijos, soy secretario general de la Gobernación, del equipo de Gustavo Sainz y también integrante del Comité Operativo de Emergencia. Hemos trabajado este año y medio, casi 2 años, muy fuerte, acompañando a los salteños en una situación muy difícil, una situación inesperada cuando comenzó la gestión, pero que hemos incansablemente generado las condiciones para que en nuestra provincia podamos tomar medidas que impacten respecto a la emergencia sanitaria de la mejor manera posible. Hemos llevado adelante una tarea en equipo, como decía al principio, yo soy parte de un equipo y creo en el trabajo en equipo en la política, por eso me acompañan candidatos con mucha experiencia, con mucha preparación, que tienen sobre todo vocación de servicio como la tenemos nosotros. La política y la sociedad necesita en estos tiempos de crisis económica, de crisis sanitaria, mucho compromiso, mucha vocación y mucha preparación. Eso es lo que nosotros les ofrecemos a los salteños para continuar trabajando, lo que hemos hecho en el Ejecutivo, poder llevarlo y sustentarlo también en el Poder Legislativo, en el Senado. Por eso, siendo parte de este equipo que encabeza el gobernador Gustavo Sainz, vamos a llevar este proyecto para fortalecerlo y para darle también las herramientas al gobernador y a los salteños que hacen falta para los próximos años. No, vamos a tener que empezar a poner el timbre, chicos, le digo a la producción, porque ha consumido todos los segundos que no consumieron los otros candidatos. Ahora, y ustedes seguramente me van a entender, han escuchado muchas propuestas. Hay muchos proyectos que seguramente estos 3 candidatos le van a llevar hasta su hogar, le van a llevar para que usted decida a quién votar en las próximas elecciones. Ahora, dentro de esos proyectos, ¿qué hace falta? Que se puede hacer, obviamente, desde el Senado, y cómo implementarlo. Ingeniera, ¿cuáles son sus proyectos? Seguramente ya llegará con alguno a la Cámara de Senadores en caso de ser elegida, obviamente. Sí, claramente uno a veces lee todo lo que dice la Constitución, las normas, reglas, qué hace un senador, qué hace la Cámara. Y yo ahí me pregunto y siempre pienso que lo que sí tenemos que decir hay que cambiar. El legislador está para la gente. Yo creo que el legislador, y llegando a Cámara, hay que pensar y presentar proyectos que sean de la gente y para la gente. En cuanto a las necesidades, qué necesitan, qué demandan, y creo que esa ida y vuelta es la que hace falta. Creo que hace falta pensar, cuando uno piensa en lo que es Salta, por más que seamos de capital, la provincia de Salta ya estamos más de 1.400.000 habitantes, tenemos un índice de pobreza muy alto, entre un 45 y un 50%, tenemos muy poca gente ocupada, cerca del 40% nada más, y esto trae un montón de problemas. Entonces creo que tenemos que cambiar y de decir, bueno, ¿cómo nosotros desde el Senado vamos a tratar de llevar soluciones a la gente? Se lo pregunto yo ahora, ¿cómo solucionamos el tema de la pobreza? ¿Cómo solucionamos el tema de la desocupación? ¿Y cómo solucionamos? Presentamos proyectos concretos. Obviamente que uno de los primeros proyectos que por ahí uno piensa, y yo lo tengo en cabeza, es obviamente la obra pública, la obra privada, un mix de los 2 sistemas, ¿no? A mí me llama la atención el decir cómo generamos, reducir el déficit habitacional. Podemos pensar en un mix de un sistema cooperativo, un sistema de asociaciones que permitan solucionar esto. Y digo la obra por dar un ejemplo, porque genera un efecto multiplicador inmediato, genera mano de obra inmediata, toda la reproducción que genera es muy importante. También creo que, por ejemplo, hay que trabajar mucho en lo que es las industrias, hay que empezar a pensar seriamente en poner valor agregado a todo lo que es la extracción de los minerales, lo que es la agropecuaria, lo que es ganadería.
Entonces, hay que empezar a tener este tipo de decir cómo revertimos la situación pandémica, que la verdad que nos dejó en una situación bastante recesiva, ¿no?, en lo que es la economía. Me quedan 15 segundos con usted. ¿Le puedo Ay, hacer una pregunta? sí. Porque Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de la provincia de Salta, me dijo lo mismo en el año 2007. Y hasta el momento no se pudo hacer. ¿Desde el Senado usted cree que se va a poder hacer? Se puede hacer porque el primer proyecto que yo tengo pensado es la creación de una biblioteca de proyectos con fondos específicos que de la provincia. Claramente, vamos a seguir hablando. Bueno. Ya lo seguimos hablando en un ratito. Doctor Bernardo Solá, ¿qué falta hacer desde el Senado de la provincia y cómo se lo piensa hacer? Yo primero, antes que nada, creo que hay que diferenciar lo que es legislar y lo que es el Poder Ejecutivo. Yo veo que algunos candidatos a senadores proponen la creación, y me parece bien, de vivienda, otros dicen que van a hacer asfaltar calles, que van a iluminar las calles, y eso no lo puede hacer un senador. Eso es resorte del Poder Ejecutivo. Entonces, primero tenemos que diferenciar cuál es la tarea legislativa. Y la tarea legislativa fundamental, y la del senador, es la del control. La mejor forma de gobernar o la mejor forma de legislar es controlando al Poder Ejecutivo. ¿Y cómo se lo controla? Se controla a partir de la partida presupuestaria. Cada 2 meses, controlar que la partida presupuestaria, cada ítem, vaya a donde dice que el presupuesto debe ir. Como dijo la senadora antes, la candidata a senadora, que a salud vaya a salud, que vivienda vaya a vivienda, y la única forma de lograr eso es controlándolo, porque en este momento el Senado no controla a nadie. El Senado no hace absolutamente nada para controlar si hay desvío de fondo. No se controla la designación de los jueces. No se controla quiénes son los funcionarios que van a ocupar los órganos de controles como es la Auditoría General. ¿El Senado General. no está para auditar todo eso? Sí. Es más, la designación de los jueces. Pero está para eso, pero muchas veces quienes llegan a la terna no son los que salieron 1, 2 y 3. Hay veces que entra en la terna el número 4 o 5, y el que lleva a veces para ser propuesto como juez para que le dé el acuerdo del Senado no llega el que salió primero. Y ahí es donde tiene que hacer énfasis el legislador. Hay que controlar desde el momento en que se inicia el concurso hasta el momento en que se designa. Y no puede ser que en los órganos de controles hoy esté en manos del oficialismo. Esa es la tarea fundamental. Es muy importante luchar contra el desempleo, luchar contra todas las desigualdades, pero no se lo hace desde el legislativo. El legislativo tiene que exigirle y controlar al Ejecutivo que haga todo eso que hace falta, toda la demanda que pide la gente. ¿Y ahora cómo se logra eso teniendo todo el oficialismo siendo dentro la voz de la Cámara? Siendo la voz disonante, Ajá. porque hoy el Congreso es un coro totalmente homogénico y es un coro que no tiene desafinados. Yo voy a ser el desafinado de ese Congreso, de esa Cámara de Diputados. Yo voy a ser la voz No se olvide, disonante. sea senador, porque es candidato a senador, no se me vaya a olvidar. Sí, senador. Claro, claro. Bien, sonó la chicharra. Voy a pasar, no sé si corre con ventaja Matías Posadas, que ha dejado de ser hace 5 días el secretario general de la Gobernación, y a lo mejor tiene más conocimiento de todo esto que se está aplicando desde el gobierno, y va a ser un senador, si llega, claro, a ser senador por capital oficialista. Sí, soy parte de un proyecto político. Entiendo que el Senado y el ámbito legislativo, por naturaleza, tiene que ser el ámbito de debate, de búsqueda de consensos, de generar los consensos, no solamente entre los legisladores, sino con la sociedad, abrir la legislatura a la participación de todos los sectores, los vecinos, las cámaras, todos los distintos sectores que pueden aportar al debate. Yo soy candidato de un proyecto político que hoy gobierna Salta. Tenemos la responsabilidad de gobernar Salta, tomamos decisiones. Estoy fuertemente involucrado con un proyecto. He trabajado desde el comienzo de la gestión de Gustavo Sáenz en un contexto muy diferente y muy difícil que no nos esperábamos. Y asumimos la responsabilidad de tomar decisiones. Mientras algunos se escondían, mientras otros evadían responsabilidades, nosotros, el equipo de Gustavo Sáenz, asumió la responsabilidad que tenía que asumir en este contexto de pandemia. Y esto que hicimos en el Ejecutivo también lo vamos a hacer en el ámbito legislativo. Vienen los próximos años una tarea muy importante que tiene que ver con reconstruir todo aquello que ha roto la pandemia, particularmente la economía y la generación de empleo. Nosotros tenemos que impulsar en la provincia de Salta, todos, obviamente, con la responsabilidad que tenemos de gobernar,
invitar a todos, pero llevar adelante un plan post-pandemia. Ese plan post-pandemia tiene que ver justamente con la recuperación de la economía y la recuperación del empleo. Ahora, Sí. vamos a seguir en pandemia. Si estamos pensando en el post-pandemia, se nos van a morir mucho antes. No, es que estamos ya en la última fase de esta pandemia. La vacuna está generando las posibilidades de que podamos ir recuperando la normalidad. Hoy estamos todavía en una situación de estrés, estamos atravesando fuertemente la segunda ola, pero tenemos una luz al final del camino. La vacuna es esperanza, es esa luz para poder recuperar plenamente la economía, para poder recuperar plenamente la normalidad. Y para eso nosotros desde el ámbito legislativo tenemos que generar los consensos que van a hacer falta, porque no es una situación común. Va a hacer falta mucho consenso con toda la sociedad, con todos los legisladores para justamente impulsar y esas herramientas que hace falta y que necesita el gobierno, poder brindárselas en el marco justamente de ese debate democrático que hay que dar para recuperar el empleo de las mujeres y de los jóvenes, que son particularmente los sectores que generalmente tienen mayores niveles de informalismo en el empleo y son los que han sido más golpeados en esta pandemia. Tenemos que generar las condiciones para que las riquezas que tenemos en esta provincia y las oportunidades con el turismo, el comercio, el agro, la industria y los recursos mineros y energéticos sean el motor del desarrollo y la creación del futuro. Indisciplinado, le pido por favor, señor candidato, doctor. A lo mejor no está me viendo tienen que poner un... el contador. Claro, un cronómetro. Hizo mención a algo que es muy importante, yo creo, en Sí. política y en todos los ámbitos. Ingeniero, usted lo sabe, como presidente del Copaipa, que ha tenido que conformar un equipo, ha intervenido políticamente en toda elección. Hay una intervención política y ha llegado a liderar tal vez uno de los, y perdónenme, organismos más machistas que puede haber, como son los ingenieros. Sin embargo, usted lo ha hecho armando un gran equipo. Ahora, ¿cómo llevar ese equipo? Usted lo mencionó al doctor Biela. ¿Cómo llega ese equipo preparado para gobernar o para legislar en este caso? La verdad que es un equipo bastante fuerte, tenemos muchas diversas profesiones, oficios, y la verdad que cada uno va a asesorar en lo que le corresponda, ¿no? Nosotros desde la ingeniería misma, y en esto sí tengo que ser honesta, siempre estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Un ingeniero no puede trabajar solo, necesita el de recursos hidráulicos, necesita el de recursos, no sé, naturales, siempre necesitas a alguien. Y en esto es que yo hablo de la apertura. Y cuando yo hablo de presentar un proyecto de ley y hablo de una biblioteca de proyecto, cuando nosotros hablamos de proyectos siempre tenemos que pensar en un equipo multidisciplinario. Y es por eso la importancia que creo que hoy tenemos que asumir, decir, bueno, entre todos, está bien, es una obligación del Estado, pero también de los privados. Y decir cómo vamos a ayudar a esos privados para que también puedan generar más y mejores recursos para la sociedad. Los convoca el doctor Biela y les dice, nuestro propósito es este. ¿Cuál es el propósito que tiene el sí? Mejorar la calidad de vida de todos los salteños. ¿Y se puede lograr solamente desde la salud, por ejemplo? No, por supuesto que no. Por eso es que nosotros, él va a marcar mucho salud desde la Cámara de Diputados. A mí me invitó a sumarme desde la ingeniería a ver cómo vamos a aportar en esta reactivación de la economía y cómo vamos a reactivar el agregar valor a todas nuestras materias primas. Creo que así también vamos a tener gente que nos ayuda mucho en la parte de educación, que también se vio muy golpeada en esta pandemia. Sin ir más lejos, hay muchos institutos que dejaron de dar clases presenciales, las mismas universidades. Recién este año volvieron los chicos a los colegios, a las escuelas. Y también creo que hay que abrir este debate, ¿no? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué pasa con las adicciones? ¿Qué pasa con los chicos que no están yendo a las instituciones, que no encuentran un lugar de contención? ¿Qué pasa con el turismo? ¿Qué pasa con las pymes? Y también, por supuesto, ¿qué pasa con nuestros adultos mayores, ¿no? Que siempre va a ser un tema de preocupación para nosotros. Seguro, seguro. Doctor Bernardo Solá, estábamos hablando de equipo y ustedes en esta oportunidad salen solos, sale la Unión Cívica Radical. Lo cual en sí mismo es un equipo. La Unión Cívica Radical, por detrás hay un equipo muy grande. Y a mí hay un tema que le escuchaba a la candidata, y a mí hay un tema que realmente me obsesiona, que es la transparencia y el control. Y hago hincapié en esto, y por eso yo uno de los primeros Perdón, proyectos... le pregunto, ¿la Auditoría General de la provincia es oficialista? Totalmente. Y hay que cambiar eso. Pero y va más allá de eso. Tal es mi obsesión por el tema del control y la transparencia que hoy está dormido en el Senado una ley que es la ley de ficha limpia. Todo el mundo ha escuchado hablar de la ficha limpia. Totalmente. Que
Cámara de Diputados tiene un proyecto y el Senado tiene otro proyecto, en el cual uno dice que, no quiero entrar en tecnicismo porque a la gente no le va a interesar, lo que a mí me queda claro que esa ley tiene que salir. Es decir, aquella persona que tenga antecedentes penales no puede ser candidato ni ejercer ningún cargo público. A ver, yo tengo un antecedente penal. No, antecedente penal sí, condena. Ah, condena. Y ahí perfecto. es donde se diferencia el proyecto de la Cámara de Diputados, que dice sentencia de segunda instancia, que es una cosa técnica, y la Cámara de Diputados dice que es el partido el que tiene que verificar o a través de una impugnación para que no sea. Con lo cual está desligando la responsabilidad del Estado de controlar quiénes son los candidatos. Claro. Y el Estado no puede dejar de lado ese control. Es decir, que cuando uno sea candidato, la ley tiene que salir que cuando uno es candidato en cualquier cargo, tiene que presentar su adhesión al cargo y su ficha de antecedente. Y esa ficha de antecedente tiene que estar a cargo de la Secretaría Electoral, la que tiene que controlar. No dejarlo, como dice la Cámara de Diputados, sencillamente al partido político. No, la Cámara de Diputados dice ante una impugnación, es decir, que si nadie impugna, puede pasar cualquier delincuente y ser candidato. Y el proyecto de la Cámara de Senadores dice que tiene que haber una ficha en el partido y el partido es el que tiene que impugnar, o sea, todo enmarañado. Ajá. No, acá tiene que ser una ley clara. Señores, aquel que tenga una sentencia firme, que cometió un delito y están especificados los delitos, delito de corrupción, delito contra el Estado, delito contra la integridad sexual, es una serie de delitos que están tipificados en el Código Penal No puede ser candidato. y quienes hayan cometido esos delitos y estén condenados, no pueden ser candidatos. Y a partir de eso vamos a lograr una calidad Ya se pasó con el tiempo, institucional. ¿no? Y en este momento hay una denuncia de que hay candidatos con antecedentes. Digo yo y me pregunto, ¿cómo vamos a lograr calidad institucional si tenemos delincuentes de candidatos? Bueno, doctor Posadas, usted tiene la palabra. Estábamos hablando de equipos y usted ya hablaba. A lo mejor es mucho más fácil ser senador del oficialismo, impulsar proyectos que sabe que el oficialismo va a poder cumplir y de esa manera no se controla. Usted, en caso de llegar a esta banca de senador por la capital, ¿controlaría al Ejecutivo? ¿Se lo permitirían? A ver, no solo que, por supuesto, parte de la tarea del legislativo tiene que ver con el control, no la única, pero parte de la tarea tiene que ver con el control. Y este gobierno ha impulsado una reforma constitucional que entre los puntos a reformar tiene que ver justamente con poner la presidencia y en cabeza de la oposición la Auditoría General de la provincia. Eso es un avance en la calidad democrática y es una propuesta del gobernador Sáenz que la llevó a la legislatura, se convirtió en proyecto de necesidad de la reforma y son uno de los puntos que se van a reformar una vez que se elijan los constituyentes y en esta elección se eligen constituyentes. Así que es un paso una cosa buena, hacia digo, la adelante. reforma de la Constitución, porque también Romero No. llamó y convocó a una reforma de la Constitución, Sí, por eso, que es la que estamos modificando ahora. La reforma en Salta, esta reforma, es a diferencia de las que se han reformado en la historia de Salta y en el país y en otras provincias, por primera vez se convoca para limitar mandatos. Siempre el motivo de las reformas tiene que ver en un segundo mandato, un tercer mandato. Acá se va a reformar y se va a limitar el mandato del gobernador a 2 periodos, se va a reformar el mandato de los intendentes, que son vitalicios, a 2 periodos. Bernardo recién hablaba de las causas de corrupción. Muchas veces cuando se eternizan en el poder, y tenemos ejemplos de intendentes que han estado muchos años, y después están las consecuencias por la relajación y porque esa eternización en el poder genera estas condiciones. Le hago una El pregunta limitar que los usted mandatos debe tiene saber. que ver también con la transparencia. Fiscalía Anticorrupción, ¿tenemos en la provincia? Sí, a ver, hay fiscalías y hay fiscalías especializadas. Recién también lo escuchaba a Bernardo, dice, quien tenga una condena no puede ser candidato. El problema es que muchas veces no se llega a condenar, generalmente no se llega a condenar. Claro. Denuncias hay muchas, procesos que se inician hay muchos, pero no culminan. Y eso es lo que hay que justamente también trabajar. No solamente exigir que los candidatos no tengan condena, sino que la justicia condene a quienes cometen delitos en la administración pública. Y eso nosotros tenemos esa certeza y tenemos esa convicción también para poder justamente trabajar en esos ámbitos
Y ejemplos de esto es justamente lo que hablaba al principio. Nosotros mismos estamos impulsando una reforma a la Constitución que va a implicar que la auditoría esté, por ejemplo, en manos de la oposición. Cuando usted hablaba recién de hechos que no son condenados o hechos que prescriben y demás, ¿me está hablando de que la justicia de Salta no está funcionando como corresponde? Respecto a las denuncias que han existido de funcionarios, de intendentes, hoy condenas, si hay uno o dos a lo largo de estos años de democracia. Y eso es lo que hay que justamente buscar profundizar, que se pueda llegar a condenas. No solamente la denuncia, sino también la condena. Bien, ya me siguen apurando, así que voy con la ingeniera. Ingeniera, su primer proyecto, ¿en qué consiste? Me imagino que en la cabeza de ustedes ya hay un primer proyecto que después se concatenará con otros, digo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el primero suyo? El primer proyecto es la creación de la biblioteca de proyectos con un fondo específico dentro del presupuesto de la provincia. Hoy en día queremos hacer una obra y hay fondos del Banco Mundial, del Banco del BID, de cualquier organismo internacional o nacional, y lo primero que dicen, denos el proyecto ejecutivo. Y un proyecto ejecutivo es algo muy complejo de realizar. Cualquiera sea, quiero hacer una industria, te piden un proyecto ejecutivo. Querés solucionar el problema de pobreza, de educación, tenés que tener un proyecto. Así que creo que el primer proyecto que voy a presentar va a ser la creación de la biblioteca proyecto con su presupuesto, dentro de la partida del presupuesto provincial, ¿no? ¿Hay temas de Copaipa, por ejemplo, que pueden ser tratados en el Senado que necesitan una aprobación legislativa? 100.000, le puedo dar una lista interminable. Nosotros desde el Consejo, es más, hemos acercado varias veces montones de proyectos, hemos presentado pedidos de reformas de las normas. Y bueno, nosotros siempre desde el Consejo apoyamos y acompañamos la gestión de gobierno. Nosotros tenemos una actitud proactiva y sumamente una oposición constructiva, digamos. Nosotros queremos seguir sumando para que todos los procesos y todos los índices que estamos tan mal mejoremos. Como yo digo, nosotros estamos bien si todas las provincias están bien, no podemos estar bien aisladamente. Así que sí, tenemos bastante proyectos y te cuento además que cada una de las áreas de la ingeniería que nucleado cerca de 200 profesiones en el Consejo, ya todos me aportaron alguna idea proyecto. Así que la verdad que van a ser varias. Buenísimo. Doctor Solá, el primer proyecto que podría Yo presentar. lo adelanté. Creo que el proyecto de ficha limpia es sumamente necesario. Y creo que es muy difícil llevar adelante ese proyecto si no es a través de un senador que no sea oficialista, con un senador de la oposición. Porque es muy difícil pertenecer a un gobierno y a su vez tratar de controlarlo, sin que desmerezca el trabajo de ese funcionario. Pero para poder realmente controlar al Ejecutivo, tiene que ser un opositor. Pero no un opositor por la oposición misma, sino marcar los errores. Cuando están mal las cosas, marcar y lo que te decía yo, ser la voz disonante y decir esto está mal y colaborar y ayudar en lo que está bien. Y recién hacían mención... ¿En serio cree en una oposición colaborativa? Porque hasta el momento yo no lo he visto, se han creado grietas permanentemente. Bueno, en mí van a tener una oposición que es más, la mejor forma de colaborar con un gobierno es siendo una oposición seria. Mientras más seria sea la oposición, le va a levantar la vara al gobierno para que mejore su actuación. Es fundamental eso. Y respecto a algunos, recién escuchaba que había una fiscalía anticorrupción. No existe esa fiscalía anticorrupción. Hay una idea, hay una especie de proyecto, subproyecto, pero no está el proyecto de una oficina, ni oficina anticorrupción, ni una fiscalía. Pero más allá de eso, efectivamente no hay condenas, pero la ley de fichas limpias no solo habla de aquellos delitos de corrupción. Sí hay condenas por violación, por malos tratos, por violación de género. O sea, hay tipificación de muchísimos delitos. No solo está prohibido ser candidato por hechos de corrupción, sino está prohibido si la persona ha cometido delito y condenado. Entonces, no hace falta solamente la oficina anticorrupción, una fiscalía anticorrupción. Hace falta que la fiscalía y la justicia camine, se ponga los pantalones y de una buena vez condene, porque hay muchísima gente que está lista para ser condenada y no la condenan. Doctor Posada, su primer proyecto. Yo decía en la primera pregunta
que el objetivo nuestro es trabajar fuertemente en un plan post-pandemia. Nuestro primer proyecto es un proyecto integral que tiene que ver justamente con herramientas para favorecer, mejorar y recuperar el empleo. El empleo, y lo decíamos, jóvenes y mujeres, que son las que más han sufrido esta pandemia y donde más se ha visto afectado la pérdida de empleos en estos dos sectores. Empleos que tengan que ver con una cuestión que hay que avanzar fuertemente con la economía digital. Nosotros, si nos ha generado una oportunidad esta pandemia, es que justamente se ha acelerado todo el proceso de modernización y en la economía y la posibilidad de que los productores, artesanos, todos aquellos que tienen una pyme en nuestra provincia puedan utilizar las herramientas de la economía digital para poder justamente comercializar sus productos, es una tarea que tenemos que nosotros impulsar fuertemente desde el ámbito legislativo como una herramienta que complemente justamente la recuperación económica. Hay en Salta hoy un proyecto de, una ley, perdón, de un polo tecnológico. Hay que ayornarla, reformarla y ponerla justamente al servicio para que una oportunidad que tiene Salta, trabajar fuertemente en la economía del conocimiento para poder justamente generar esas herramientas en la economía digital. Y después apuntalar en este plan integral de post-pandemia de recuperación económica y del empleo las principales actividades que tiene la provincia. Hablaba del comercio, el turismo necesita una fuerte promoción del Estado para que justamente cuando podamos volver a viajar y podamos recuperar plenamente el turismo, tengamos una ventaja competitiva y ayuda desde el Estado, con herramientas que surjan desde el Senado. Lo mismo la minería. La minería va a ser la actividad que mayor empleo va a generar en los próximos años. Así como ha sido el turismo en los últimos 20 años, la minería y los recursos energéticos va a ser la principal actividad que nos va a generar fuentes de trabajo a los salteños y para eso hay que generar las condiciones de seguridad jurídica y de una actividad cuidada, responsable, con las normas ambientales que correspondan para justamente poder utilizar esa ventaja que tenemos los salteños. Ahora, ya que habló de economía, les pido economía en la respuesta. No puede durar más de 10 segundos. Y es una pregunta para cada uno de ustedes, ya finalizando este bloque con candidatos a senadores provinciales. Ingeniera, ¿no se podría transformar Salta, que es lo que usted pretende, más desde el Copaipa que desde el Senado de la provincia? Se puede transformar de los dos lugares. Yo creo que la instancia de ya la institución ya la cumplí. Ya sé exactamente cuáles son las necesidades, las inquietudes y la demanda de un sector importante y creo que hay que llevarlo al Senado. Al doctor Bernardo Solá, usted mencionó desde el comienzo que es radical, nació radical, es radical y va a morir radical. Pero ¿cuál es el radicalismo actualmente? ¿Dónde está parado usted? ¿Es de Alfonsín? ¿Es de Cobos? ¿Es el radicalismo de Alfredo Cornejo o es el de Gerardo Morales? Yo soy radical, que viene desde Irigoyen, Alem, Balbín, Ilía, Alfonsín, que demuestran una clara identidad republicana, democrática y sobre todo defendiendo los valores institucionales. Ese es el radicalismo de hoy y es el radicalismo que está de pie y es el radicalismo que necesita la gente. Ya se pasó con el tiempo, doctor Matías Bueno, alguna Posada. vez que me dejen pasar el tiempo, lo dejan al doctor Posada. Qué lindo debate que se puede armar entre no. ustedes dos. En cambio, la ingeniera es más conciliadora. Le Bueno. pregunto ya por último, doctor Posadas, usted ha sido candidato en varias oportunidades. Sí. ¿Por qué cree que en esta puede ganar? Porque soy parte de un equipo y creemos en este equipo que necesitamos el acompañamiento de la gente porque van a venir años y meses muy difíciles y el gobernador Sainz, que ha comenzado una situación muy delicada, va a necesitar de legisladores y el acompañamiento de la gente para poder aplicar estas medidas que instalamos. Ingenieras, doctores, muchísimas gracias por haber Muchas estado gracias. con nosotros. Gracias. Candidatos a senadores en la provincia de Salta, nosotros los invitamos a continuación a hacer una pausa y en instantes, candidatos a diputados provinciales.